Nos quedamos con el episodio en el que Barry era asaltado por estos delincuentes de caminos y cuando ya le decían que podía seguir, que podía bajar las manos. Y veíamos cómo se alineaban las miradas, se alineaban esos tres personajes, ¿no? Que decíamos que eran esa lógica de la programación mental y del padre con respecto al hijo y a su vez del padre sustitutorio con respecto al hijo sustitutorio, ¿no? Es decir, toda esa idea del abuso de la que estamos hablando y la línea, ¿no? La línea del camino, luego le vamos a ver andar a lo largo de un camino muy recto, pero que curiosamente forma como una pirámide. Aquí Kubrick es fino y no lo hace demasiado explícito, pero evidentemente él está andando recto y está andando en una pirámide y además vemos las montañas de fondo, ¿no? Nos recuerda a la pirámide que hemos visto antes, ¿no? Un escenario parecido lo veíamos con Grogan, con el capitán Grogan, que como decíamos era otro de estos, de alguna manera, padres sustitutorios, como yo los llamo, ¿no? Es decir, es en esa lógica de transferencia de la Zoe de la que hablamos, ¿no? Y nos recuerda a la idea de la baldosa de caminos amarillos del Mago de Oz, ¿no? El camino de baldosas amarillas, es decir, la idea del esclavo de control mental que sigue recto el camino a la espera de nueva información, ¿no? Que en definitiva es lo que consiste hacer un esclavo de control mental mediante trauma, ¿no? Kubrick yo creo que nos lo está diciendo, ¿no? Luego hará una alusión al conejo blanco también de Alicia en el País de las Maravillas. El caso es que llega, ¿no? En esta idea un poco que para el profano va a ser que se va encontrando con cosas medio por casualidad, ¿no? Pero en realidad todo está mucho más escenificado de lo que parece. Es decir, en la propia realidad, ¿no? Hay que enfatizar la afinidad entre el cine y la realidad, ¿no? Porque los Illuminati entienden la realidad en términos cinematográficos, ¿no? Y de hecho esto remite eso lo vio, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? En el mundo dionisiaco, que de hecho es el que está en el corazón no solo de esta película, sino en el corazón de la tragedia, ¿no? Por lo tanto del teatro, ¿no? Occidental. Y hasta qué punto el poder es una escenificación, ¿no? El poder es un escenario y la realidad que vemos es toda una gran escenificación, de alguna manera fabricada por los que están orquestando el espectáculo, ¿no? Es decir, es el show del que nos habló también el barroco, que está también presente en todo el mundo del rosicrucismo, ¿no? En los manifiestos rosacruces, en Christian Rosenkreuz, está toda esta idea del mundo como fabricación, como escenificación, ¿no? El caso es que él llega a una aldea, ¿no? Va camino de Dublín y ahí vemos, ¿no? Otra vez el tema de la siega del que estamos hablando, ¿no? Ahí aparece una especie de posada donde volvemos a encontrar otra vez la A, ¿no? La A, que es como la pirámide truncada Illuminati, ¿no? Como la que veíamos antes, que yo creo que es un poco como Kubrick nos está diciendo esto, ¿no? Que en el fondo todo está mucho más escenificado de lo que parece y todo lo que a él le está pasando en realidad le está pasando, es decir, no es casualidad, ¿no? Luego vamos a ver, porque aquí justamente se va a enrolar en el ejército y vamos a ver que en el ejército se va a encontrar a Grogan, al capitán Grogan que ya habíamos visto antes. Qué casualidad, ¿no? No es casualidad, es que de alguna manera están haciendo para que él se crea que está llegando por casualidad, porque como no tiene más remedio de que enrolarse en el ejército porque se ha quedado sin dinero y el ejército, como decíamos, se alimenta pues de toda esta masa social baja y también delincuente, y etcétera, ¿no? Como se hace hoy el yihadismo, ¿no? El yihadismo lo crea Occidente a partir de todas esas masas desposeídas, marginadas, semidelincuentes o claramente delincuentes, ¿no? Insurgentes, etcétera, ¿no? Los reciclan con MK Ultra y los convierten en yihadistas, ¿no? Nos los venden a las masas occidentales como fanáticos religiosos, pero en realidad han sido producidos por toda una maquinaria de producción de ejércitos proxy al servicio de Occidente, ¿no? Al servicio de la OTAN, etcétera, ¿no? Bajo la bandera del yihadismo, ¿no? Pero trabajando para la OTAN de facto, ¿no? Pues algo parecido aquí, ¿no? En el fondo, Kubrick tiene una especial capacidad para hablarnos de estas mecánicas profundas de la realidad,
con cierta independencia de la época, del color, de la bandera, ¿no? Que es lo que nos interesa de Kubrick y lo que también nosotros tratamos de desarrollar como teoría, ¿no? Estas mecánicas profundas que luego son aplicables a distintas situaciones, ¿no? Y entonces aquí, como digo, ya vemos una posada colgando de esta A, de esta pirámide truncada de Illuminati, donde dice Health to the barley mow. Se puede traducir algo así como salud a la siega de la cebada, ¿no? Es un poco la idea de la siega, de la que hemos visto aquí y de la que va a atravesar toda la película, porque vamos a encontrar en distintos escenarios el tema de la siega, el tema de, es decir, ya hemos hablado la hoz, ¿no? La guadaña, ¿no? Vinculado a la muerte, vinculado a la carta del tarot, aparece el dios, ¿no? La cifra 13, ¿no? El arcano 13, que es de nuevo el 14 menos 1, es decir, la luna, la última luna antes del es decir, el falo, ¿no? De los 14 trozos de Osiris, el 14avo, el falo. Por lo tanto, la siega también es la castración, ¿no? Rituales de la fertilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, en este caso también, además, la cebada, por lo tanto, la cerveza, ¿no? Que es un poco la analogía con la vid y con el vino, ¿no? En las culturas más mediterráneas, ¿no? Estas culturas más noreuropeas, célticas, digamos que la cebada y la cerveza vendrían a ser el equivalente a la vid y el vino de las culturas mediterráneas, pero que la lógica un poco es la misma, ¿no? Y entonces vemos aquí a un integrante del ejército que está diciendo que están reclutando hombres para formar parte de los ejércitos de Inglaterra. Estamos todavía en Irlanda, recordemos, ¿no? Esa idea de la conquista del centralismo inglés sobre las regiones, ¿no? Sobre los nacionalismos periféricos de lo que hoy es Reino Unido, que es un poco también lo de los segadores, lo de Cataluña con respecto a España, etcétera, ¿no? Y la idea de la que hemos hablado antes, ¿no? El patriarcado imperialista, centralista, llegando a regiones más tradicionales, más matriarcales, ¿no? Siempre esa bipolaridad, ¿no? Distintos ámbitos, ¿no? Y aquí otra vez volvemos a ver alusiones fálicas muy evidentes en ese soldado que está ahí diciendo que el rey Jorge III está reclutando hombres. De nuevo, Jorge, Horus, el andrógino, y justamente frente a este militar vemos a una niña, pero que en realidad tiene rasgos muy andróginos, y vemos cómo la vara de mando que tiene en su mano está apuntando justamente a la boca de esta niña muy andrógina, ¿no? Donde un poco de nuevo nos está mostrando, ¿no? Recordemos que acabamos de ver la pirámide Illuminati, pero es decir, él está justamente debajo de ese signo de la columna Illuminati y de alguna manera la vara de mando está apuntando en diagonal a el vértice de la pirámide Illuminati, ¿se entiende? Es decir, es esa idea del ascenso social, pero también el giro no es casual. Aquí Kubrick es un genio que con gran economía de medios y con gran sencillez nos está diciendo muchísimo, porque vuelve a aparecer esa idea de la tercera columna de la Cábala, que es la columna fálica y la columna del andrógino, es decir, de la producción del andrógino mediante abuso falocrático, ¿no? Y aquí es evidente como la boca de ese niña androgenizado, ¿no? Es decir, la sustitución del pecho y de la leche de la madre por el falo y el semen del padre o del padre sustitutorio, ¿no? De lo que hablamos siempre, ¿no? Entonces, esa columna inclinada es, en cierto sentido, la columna central del árbol de la Cábala, y también en cierto sentido son las diagonales que, como venimos mostrando, son las que articulan ese ascenso en la pirámide, ¿no? Que también es un ascenso, digamos, en ese, ¿no? Y luego hace un gesto de cuando ha terminado el discurso, el final, y vuelve a hacer un giro con la vara, esa fálica, y vuelve a pasar por delante de en el otro sentido. Además, vuelve a hacer la otra diagonal, ¿se entiende? Es decir, con mucha
con una elegancia, con una sutileza y con una economía de medios, porque todo esto además está vinculado, todos los símbolos, fijémonos que hay detrás además un campesino otro palo, otra vara que está en el otro sentido, ¿no? Y lo mismo pasa con el tamborilero que hay detrás, ¿no? Es decir, nos está hablando de estas diagonales, ¿no? A lo mejor mi interpretación es exagerada, pero bueno, es un vídeo de trabajo y más vale que sobre que no que falte, ¿no? A lo mejor luego no hace falta, no todo, ¿no? Y hay que decantar. Pero el caso es que evidentemente Barry se alista en el ejército, ¿no? Se ha quedado sin dinero, le han robado, no tiene nada que hacer, no puede llegar a Dublín sin dinero y se tiene que alistar en el ejército, ¿no? Pero en el fondo, como decimos, esto está más preparado de lo que parece, porque luego se va a encontrar a Grogan, que yo sospecho que en realidad es una especie no solo de padre sustitutorio, sino es de alguna manera un padre biológico, ¿no? Que a su vez se vincula a Jorge, ¿no? A George Grogan George. Es decir, hay toda una idea de linajes subordinados que se supeditan unos a otros y que se superponen a la lógica de la secta y de la iniciación. Es decir, de esto he hablado en alguna ocasión, ¿no? Donde mejor se ve, ya lo hemos visto, es en la película Pactar con el Diablo, donde el hijo no tiene que saber que es hijo y al final, digamos, se le concede el privilegio de ser hijo, de ser primogénito, porque se ha ganado el puesto gracias a ser un psicópata. Es decir, hay una iniciación psicopatocrática y el que, digamos, supera esa iniciación psicopatocrática se gana el derecho a ser hijo, que de alguna manera ya lo era, pero relativamente, porque estamos hablando de linajes muy extensos y relativos, ¿no? Y encubiertos, ¿no? Estamos hablando de niños negros, de bebés negros que las élites poderosas tienen por ahí en distintos ámbitos de las sociedades, los tienen más o menos controlados y, como digo, en la medida en que se ganen el puesto a la psicopatocracia, se les acaba, digamos, haciendo formalmente hijos, ¿no? ¿Se entiende, no? Por eso se solapa, digamos, una mecánica biológica progresiva, iniciática, y una lógica puramente, digamos, sectaria, iniciática, mafiosa, ¿no? De iniciaciones y de perversiones. El más perverso y el más psicópata asciende en el nivel de poder, porque como el poder es por naturaleza psicópata, como el poder por naturaleza consiste en ser un verdugo de inocentes y sin ser culpable de ello, es decir, es ejercer el mal de manera impune, sin complejo de culpa, todo ello en el marco de una multiplicidad mental y de una psicopatía mental, pues solo el que es capaz de ejercer el mal de manera impune, ¿no? Es apto para ascender a los niveles superiores de la pirámide, ¿no? Y entonces aquí vemos a Barry que se ha alistado en el ejército y bueno, pues de alguna manera se ha enfrentado a otro soldado que hay por ahí y han empezado a discutir, no sé qué. Pero los vemos a los dos ya bajo de nuevo una pirámide, ¿vale? Y además, por las montañas que hay detrás de la pirámide, otra vez volvemos a ver, como pasaba al principio, que y por la sombra, etcétera, de manera muy sutil, Kubrick nos está volviendo a hablar de la pirámide truncada de Illuminati. O sea, que nos está volviendo a decir que cómo funciona el poder religión real en la sombra es generando conflictos sin que los que están inmersos en esos conflictos sean conscientes de ello, ¿no? Sean conscientes de que en realidad las dos facciones están siendo manipuladas por un tercero oculto de manera sibilina, de manera sutil, pero en definitiva forman parte de, ¿no? Que en el fondo es lo que es el gemelamiento Illuminati, lo que es la técnica del twinning. O sea, que la técnica del twinning es, digamos, a pequeña escala, como enfrentan a sus miembros con otros miembros o directamente con elementos, con sujetos, con personas, con niños y en ocasiones con animales, depende del caso.
como ellos llaman, expendable, ¿no? Sacrificables, ¿no? Porque en la medida en que sacrifican a esos niños, hacen a sus hijos más fuertes, como ellos entienden la fortaleza, que es, digamos, esta psicopatía sadomasoquista, donde el verdugo asesina impunemente, ¿no? Y sin complejo de culpa, porque, bueno, le ha tocado, así es como ellos entienden esto, ¿no? A ellos les ha tocado ser los verdugos y es un régimen sacrificial, ¿no? Por eso se habla tampoco de la mecánica sacrificial, ¿no? Porque entonces se entendería demasiado todo, ¿no? A través de la mecánica sacrificial, ¿no? Y justamente el jefe del regimiento, de nuevo con la vara fálica, ¿no? Esa idea un poco de los tres, es decir, de las tres columnas, de los tres elementos de la tríada, ¿no? Otra vez la idea que hemos visto con los salteadores de caminos, ¿no? La alineación de los tres, ¿no? Les dice que vale, que pueden competir, que pueden pelearse, pero que tienen que hacerlo con unas ciertas reglas, etcétera, ¿no? Y que monten un cuadrilátero, dice, ¿no? Como si fuese de hecho es un combate de boxeo, literalmente, ¿no? Sin duda Kubrick nos está hablando realmente del boxeo y de cómo las élites, digamos, organizan toda una serie de deportes de masa, ¿no? Hoy sería el fútbol, ¿no? El equivalente hoy sería el fútbol, pero sabemos que durante mucho tiempo ha sido el boxeo y ha sido la lucha y distintas, los duelos de caballería. Al final hay muchas variedades, pero siempre la misma lógica, y montan un cuadrilátero, ellos se sitúan en las esquinas, ¿no? Crean una diagonal, pero todo ello bajo el dominio de la pirámide Illuminati, ¿no? Que en el fondo tiene una base cuadrangular, o sea que de manera muy sutil nos está mostrando todo esto, ¿no? Kubrick, ¿no? Y luego vence Barry, como era de esperar, porque de alguna manera hay que entender que estaba ya preparada la cosa para que él venciera, igual que en el duelo anterior con John Quinn, vence Barry porque el otro se ha dejado ganar, porque le han falseado el... Aquí entendemos que pasa algo parecido, ¿vale? Y le suben a hombros, ¿no? Casi como un torero, y hace el gesto de Baphomet, ¿no? Que es un poco esa idea del arriba y del abajo, ya lo hemos visto con las pistolas, ¿no? Es decir, el ascenso, el descenso, ¿no? Hay que descender a los infiernos para ascender a la cumbre, ¿no? Que es la iniciación, ¿no? Es decir, esa idea que hablábamos del helicoide, ¿no? Hay que bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir. Siempre es así la lógica, ¿no? No es una lógica lineal, es una lógica de las dos serpientes del cauce hermético, que nos lo cuenta muy bien también la figura del Baphomet, ¿no? Con la vara fálica en el centro, las dos serpientes que se enroscan en la vara fálica y los dos brazos que suben uno arriba, otro abajo, que ya digo que la misma historia la hemos visto con las dos pistolas, ¿no? Que también es la gemelaridad, todas estas cosas, ¿no? Y justamente vemos las S, ¿no? Que ya decía que aparecen en muchas ocasiones. Aquí vemos el ejército que hace una S, otra vez con las dos banderas de San Jorge, entrando por las dos columnas, ¿no? Las dos columnas del fuerte, ¿no? Todo hecho con mucha sutileza, sin decirlo demasiado alto, ¿no? Y ahí es justamente desfilando, ¿no? Llegando en ese, qué casualidad, ¿no? Justamente llega en ese el capitán Grogan y se encuentra con Barry, que está ahí formando como parte de la tropa. Pero Grogan le mira con el ojo derecho, él le devuelve la mirada con el ojo izquierdo, ¿no? Esa misma idea de la que estamos hablando, ¿no? Hay una rivalidad, hay una lógica de sometimiento en esta pirámide sadomasoquista, ¿no? Ojo derecho, ojo lunar, ¿no? Ojo derecho fálico, ojo lunar anal, ¿no? Y entonces ahí le cuenta a Grogan que en realidad, bueno, ya le cuenta eso, que lo habían escenificado el duelo, y le habla de su madre, y ahí es donde vemos sobre todo, donde llegamos a entender que Grogan está vinculado al linaje, ¿no? De alguna manera, que de alguna manera es su padre sustitutorio, ¿no? Lo vemos aquí y en otros detalles que vamos a ver ahora, ¿no? Se enfrentan por primera vez, ¿no? Han cruzado el Canal de la Mancha, están ya en Francia, ¿no? Se enfrentan a las tropas francesas, ¿no? Es la guerra de los 7 años, ¿no? Estamos a mediados del siglo XVIII, ¿no? Hacia 1750, no recuerdo exactamente la fecha, pero estamos en ese entorno, a las puertas de la Revolución Francesa, que es importante porque es un poco
y luego vamos a hablar más de eso, ¿no? Es el final del antiguo régimen y el principio de ya la edad moderna, capitalista, etcétera, ¿no? Pero aquí vemos otra vez cómo los ejércitos desfilan en horizontal, como habíamos visto al principio, ¿no? Kubrick repite sistemáticamente las mismas estructuras compositivas, ¿no? Y ahí vemos cómo Barry está en línea, es uno más de los soldados de la tropa que desfilan en línea y se enfrentan en otra línea horizontal a los soldados franceses que los están disparando. Y al frente va el capitán Grogan, pero que en realidad sabemos que todo esto tiene una doble lectura, como siempre, ¿no? El profano solo verá esto, la horizontalidad, pero el iniciado sabrá que todo esto responde a una lógica piramidal que ya nos la ha mostrado antes precisamente, ¿no? En ese cuadrilátero y en esa pirámide de la montaña que sobrevolaba, que oteaba, ¿no? Porque es el ojo que todo lo ve, en definitiva, ¿no? Que mira por encima de lo que está pasando en ese plano horizontal. Y en realidad lo que vamos a ver ahora, porque disparan al capitán Grogan, entonces Barry le atiende, justamente eso le salva, ¿no? Porque en lugar de seguir con el resto de la tropa a enfrentarse a los franceses y morir, pues eso le salva la vida, ¿no? Entonces coge al capitán Grogan en los hombros y lo lleva a una zona que hay detrás, con un arroyo, ¿no? Donde vuelve a entrar describiendo una forma en S, ¿no? Y Kubrick nos está hablando del mundo de las iniciaciones, ¿no? Atraviesa 2 árboles al entrar, ¿no? Y luego hay un tercero, ¿no? En los 3 árboles de la cábala, ¿no? Ha entrado ya en la zona del... Estamos en el ámbito del ritual, en definitiva, ¿no? Kubrick nos está diciendo, para el que lo sepa ver, que la realidad que hemos visto es solo la realidad que el pensamiento dominante le vende al profano, ¿no? Que se ha ganado valerosamente. Esto nos venden muchas figuras, eso, ¿no? Se ha ganado valerosamente, participó en la guerra, ¿no? Muchos Illuminati cuando uno lee historias de los Illuminati del siglo XIX, del principio del XX, nos dicen que combatieron en la guerra heroicamente, tal. Es parte del mito. En realidad nunca estuvieron en el frente de batalla esos Illuminati, ¿no? Porque eran parte de la élite, y porque la élite, si acaso tenían grados bajos, los colocaba en retaguardia, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Lo que hemos visto es solo, de alguna manera, la capa superficial de la realidad que se le vende a las masas, pero también, esto es muy importante entenderlo, es la propia realidad que el múltiple Barry se está construyendo como coartada a sí mismo, ¿no? Que es algo que también veíamos en Eyes Wide Shut, ¿no? Es decir, los Illuminati son prácticamente todos, por definición, múltiples, disociados, con alters, con distintas personalidades que van cambiando en función de las circunstancias. Es decir, son lo que se suele decir camaleones, ¿no? Sociales, chaqueteros, que se cambian de chaqueta en cada ocasión, ¿no? Es decir, es una especie como de hipocresía estructural, pero hipocresía mental, realmente psicopatía de multiplicidad mental, donde ellos construyen literalmente versiones de la realidad que se creen a sí mismos y que le cuentan a otros para, digamos, venderse, ¿no? En definitiva, ¿no? Y esto es lo que Kubrick nos está contando de cómo piensan los Illuminati, ¿no? Y cómo piensa Barry, ¿no? Pero en el fondo, al mismo tiempo, Kubrick nos está diciendo que él se ha salvado no porque haya ayudado a Grogan y lo haya llevado a este lugar recogido, ¿no? Sino porque estamos en una lógica ritual, estamos en un Sancta Sanctorum, ha atravesado las 2 columnas del templo, y ahí, de hecho, Kubrick nos sugiere una suerte de ritual de transferencia del alma, ¿no? Estos rituales en los que el muerto exhala en el último momento antes de morir una especie de como si fuera el alma, ¿no? Cada uno que crea lo que quiera, y de alguna manera alguien toma su lugar, ¿no? Alguien toma su lugar, ¿no? Es decir, en el fondo, y esto es lo que me lleva a mí a pensar que el capitán Grogan tiene una relación con su hijo, es decir, tienen algún tipo de relación que va más allá de la pura camaradería, ¿no? Sino que en realidad hay una relación de linaje, hay una relación en la que de alguna manera Barry ha accedido a un determinado puesto en una determinada logia, sobre todo en esas logias que son más de tipo, que son más biológicas, que en realidad son al final en los altos niveles de la masonería acaban siendo todas así, ¿no? Porque al final, como decimos,
hay una articulación de la lógica de la iniciación entre el ámbito profano y de la iniciación en el marco ya de las sociedades de linajes, de sangre, ¿no? y biológicas, ¿se entiende? ¿no? Es decir, hay una progresión que es también la que va de los niveles bajos de la masonería a sociedades secretas más exclusivas, más, pensemos en Skulls and Bones, ¿no? Sería una de estas, ¿no? Más conocida, de las que uno no llega gratis, ¿no? Es decir, hay puestos limitados y se accede o pensemos en la Orden de la Jarretera, o pensemos en, creo que también ocurre en órdenes como los Caballeros de Malta y otras, ¿no? Y ahí vemos como Barry lo besa en la boca, ¿no? Llora sobre su pecho, ¿no? Es decir, él es de alguna manera como su padre, y él ahí ha comprendido que de alguna manera él, se entiende, es decir, es muy ambiguo porque no se acaba de hacer expreso, pero de alguna manera viene a ser su padre, pero al mismo tiempo es un padre que ha abusado de él sexualmente, ¿se entiende? Es decir, al mismo tiempo hay una relación incestuosa que, como decimos, es toda la lógica de la sustitución, la que va del matriarcado al patriarcado, de la sustitución del pecho de la madre por el falo del padre, y digamos, la concepción simbólica, que en definitiva es la sodomía, ¿se entiende? La sodomía no se puede entender en todo su sentido si no es como una especie de coito simbólico sustitutorio del coito heterosexual fértil hacia una especie de fertilidad simbólica, que es la del linaje patriarcal, ¿se entiende? De hecho, antes se me olvidó decir que en el campo de batalla, justamente por delante de la cámara, se cruza un árbol y vemos a Grogan y a Barry tapados por el árbol, ¿no? Esto, que parece una tontería, a un director como Stanley Kubrick no se le pasa, y todo es intencionado, ¿no? Entonces nos está diciendo también que forman parte del mismo árbol, ¿no? Que forman parte del mismo linaje, ¿no? De la misma manera que antes veíamos a la madre entre dos ramificaciones del árbol, ¿no? Donde nos estaban hablando justamente de eso, ¿no? Como precisamente la muerte de su padre, o de lo que nos dicen que era su padre, porque aquí todo es muy relativo, ¿no? Sí podía ser el padre natural, pero luego viene el padre sustitutorio, ¿vale? Entonces, ¿se entiende? Y veíamos a la madre en medio de las dos ramificaciones del árbol, que es justamente lo que pasaba, que el linaje de la madre se vinculaba al linaje del tío, ¿no? Es decir, era una supeditación de linajes, ¿no? Entonces siguen el regimiento de los soldados y vemos cómo pues van, tienen que ellos están en Francia, ¿no? Creo que están en territorio enemigo, ¿no? Pero vemos cómo la guerra es esto, ¿no? Queman una casa y roban, ¿no? Y se llevan todos los animales y los alimentos de los campesinos, ¿no? Es esa idea también del patriarcado violento, violador frente a la tierra, ¿no? Frente a la madre, frente a los regímenes tradicionales matriarcales, ¿no? Vemos que los sigue el carro de lleno, ¿no? o de cebada, de lo que sea, pero en definitiva el carro de la siega, otra vez la idea también de la castración, ¿no? Y las cabras, ¿no? Dos cabras gemelas, muy importante. Luego vamos a ver el tema de la gemelaridad, y justamente Barry, no es casualidad, lleva a un cabritillo en blanco y negro, ¿no? Nos están hablando de los rituales, ¿no? Porque vemos como el fuego de esa casa es un fuego que tiende a ser un fuego piramidal, ¿no? Tiene una forma que tiende a ser el del triángulo, que es el signo del fuego alquímico, ¿no? Y justamente después vamos a ver el agua, ¿no? Vamos a ver el agua y va a bajar, va a descender, ¿no? Es decir, otra vez la idea esa del ascenso del fuego y del descenso, el agua, ¿no? Y ahí se vuelve a cruzar otra vez con las cabras, ¿no? Estaba hablando que todo esto tiene que ver con un ritual. Él lleva dos cubos de agua en la mano que va a llenar de agua, pero haciendo dos triángulos, ¿no? Fijaros que los dos triángulos de los que estamos hablando los está señalando Kubrick ahí, ¿no? El triángulo de fuego, el triángulo de agua. Y baja y se encuentra a dos militares, ¿no? De ese ejército, pero que en realidad son dos altos cargos, ¿no? En una escena muy
como muy amorosa, como muy de amor y de cariño y tal, ¿no? Otra vez aquí la misma lógica, ¿no? Kubrick nos está contando solo la superficie, ¿no? Nos está contando la visión que las masas profanas tienen de lo que es la homosexualidad, ¿no? Eso que nos venden, que es una propaganda, que es un producto fabricado por el sistema, de que la homosexualidad es sobre todo esto, ¿no? Es una cosa blanda, amable, o de que es una cosa que tiene que ver con la libertad, con la emancipación, con el elige tu género, etcétera. Pero en realidad, como todo en esta película, está invertido, y la propia realidad, que luego nos irá mostrando, nos irá desvelando Kubrick, es que esto no es homosexualidad, sino que es homosexualización, coacción, coactiva en el marco de relaciones de poder. Por eso son altos cargos, son jefes. De hecho, vamos a ver que uno de ellos es una especie de espía, de un mensajero que tiene que mandar un mensaje al otro lado, ¿no? Que es justamente el cargo que va a tomar, es decir, Barry, ¿no? Porque aquí otra vez volvemos a ver a los dos caballos, ¿no? Identificación entre los dos caballos y los dos humanos, ¿no? Que además aparecen como unidos, ¿no? La idea de la gemelaridad, ¿no? Pues la gemelaridad siempre en el marco de relaciones sadomasoquistas. Y los dos caballos que ya hemos visto, ya digo, vistos desde atrás, estamos viendo los traseros, los anos de esos caballos, ¿vale? Kubrick lo dice todo muy sutilmente, pero lo dice para el que lo quiera ver. Y ahí entonces Barry va a aprovechar, porque ha oído lo que ya decíamos, que uno de ellos es un mensajero que tiene que mandarle un mensaje a un alto cargo, ¿no? Y entonces le coge el caballo, le coge la ropa y de alguna manera se apropia de esa personalidad, ¿no? Pero en realidad todo esto es mucho más profundo de lo que parece, como decimos, ¿no? Porque Kubrick nos está diciendo que en realidad de alguna manera es él mismo el que está encarnando eso, y que es su propia mente disociada el que está... se entiende, ¿no? Es decir, él está adoptando roles, son todos roles sociales, ¿no? Sabemos que los Illuminati en la programación, en las programaciones MK Ultra, lo que hacen es utilizar precisamente a personajes de las sectas y a personajes de las jerarquías Illuminati para tomarlos como modelo de los alters, ¿no? Al final uno acaba teniendo en su cabeza los mismos alters de las personalidades reales de la vida, porque en definitiva de eso se trata, de crear una pirámide estructurada, robótica, de obediencia y de lealtad ciega, programada a una agenda que ni siquiera se conoce, ¿no? Esto es lo más importante que hay que conocer, ¿no? Al final todos sirven a la pirámide sin saber que están sirviendo a la pirámide, ¿no? Y eso se trata de encarnar de alguna manera un determinado rol, ¿no? Pero así funcionan las sociedades también, ¿no? Tienes que ser un buen, no sé qué, tienes que ser un buen cura, tienes que ser un buen abogado, tienes que ser un buen padre de familia, tienes que ser un buen no sé qué, es decir, nos van inculcando papeles sociales que tienen de alguna manera que actuar como se supone que tiene que actuar, o sea, viéndose como desde fuera, ¿no? Eso de lo que nos habla Adam Smith, ¿no? En la teoría de los sentimientos morales, ¿no? La idea del espectador imparcial, ¿no? Del que él está hablando todo el rato en ese libro, ¿no? Que de hecho a mí me da la impresión de que Kubrick ha leído también a Adam Smith, porque hay muchos de los escenarios que aparecen aquí parecen como sacados directamente de Adam Smith, ¿no? Y no me extrañaría, porque justamente Adam Smith es la figura de articulación, ¿no? Entre esa sociedad tradicional y la sociedad precapitalista, que es de lo que nos está hablando también aquí Kubrick, ¿no? Cómo se instituye el capitalismo, ¿no? Cómo se produce esa transición, ¿no? Desde la sociedad aristocrática a la sociedad moderna, capitalista, etcétera, ¿no? Pero entonces básicamente lo que nos están diciendo es que Barry no ha ascendido a lo que ahora vamos a ver que va a ascender, que es a un cargo ya de mando en el ejército, y a escaparse de la tropa y librarse e irse al otro bando, a Prusia, ¿no? Que son aliados, etcétera, sino que ha pasado por el aro del ritual, por el aro de la traumatización sadomasoquista, homosexualizante y androgenizante, ¿se entiende? Y de alguna manera es su propia mente múltiple la que ya está fabricando una coartada para, de alguna manera,
evitar comprender la propia realidad traumática de su ascenso en el poder, pero al mismo tiempo es esa realidad creada, es esa ficción que su propia mente está creyendo, la que también nos vende el sistema a los profanos como mito del éxito, como hoy sería el mito del sueño americano, pero es exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, toda esta primera parte de la película trata de esa progresión, de ese ascenso al poder y a la riqueza y al prestigio de este campesino que viene de una provincia, ¿no?, de la Irlanda, hasta llegar a las grandes capitales de la nobleza europea, y nos lo vende, es decir, nos lo tiene que vender el sistema como que ha llegado pues por casualidad, porque ha hecho méritos, porque es una buena persona, porque bueno, más o menos ahí, bueno, pues le ha robado un caballo, ¿no? Pero apenas es nada, ¿no? Robarle un caballo a un pobre hombre que está ahí bañándose, despistado, ¿se entiende, no? Pero en realidad es mucho más fuerte todo esto, ¿no? Es decir, él está metido en esta trama de traumatización, pero que, como digo siempre, es progresiva y es jerárquica, ¿no? Él es víctima que se hace verdugo, víctima que se hace verdugo, víctima que se hace verdugo, ¿no? Y va ascendiendo en esa pirámide de poder, ¿no? Y además otro detalle aquí muy importante es que justamente uno de los personajes de este baño, ¿no?, es otro Jonathan, ¿no? Es decir, otro John, por lo tanto otro Juan el Bautista. Ya hemos visto que el capitán John Quinn era ya uno de esos Juanes, van a aparecer más a lo largo de la película, que también aparecía en el marco del agua, ¿no?, y en el marco del sol y de Elías, ¿no?, y de Norelia, ¿no?, Norelías, ¿no? Es decir, todo ese trasfondo que ahora hemos visto aquí, fuego y agua, ¿no?, iniciación, es decir, ascenso, descenso, ¿no?, anábasis, catábasis, ¿no?, anarsis, catarsis, ¿no? Entonces, de lo que nos está hablando aquí Kubrick, porque no olvidemos que estamos en todo el mundo del pensamiento templario y neotemplario, de estas sociedades iniciáticas duras, donde todo esto aparece vinculado a la figura de Juan, y Juan iniciando a Jesús, ¿no? Sabemos que en ciertos ámbitos heréticos y marginales del cristianismo, en el ámbito de los cátaros, de ciertas sectas gnósticas, de los templarios, etcétera, daban mucha importancia a la figura de Juan el Bautista, incluso más que también los mandeos, ¿no? Daban más importancia, de hecho, a la figura de Juan el Bautista que a la de Jesús. Es decir, Jesús en realidad sería una especie de discípulo de Juan. El verdadero maestro sería Juan, ¿no? Pero además de todo eso, todo esto hay que entenderlo, y también lo de Juan y lo de Jesús, y que me perdonen los creyentes más, digamos, dogmáticos, hay que, de alguna manera, Kubrick nos está hablando de que ya en los cultos que estaban en el origen de luego los dogmas cristianos manipulados del Vaticano, eran estas prácticas iniciáticas duras en las que ese círculo vicioso sadomasoquista y, digamos, fálico-anal, ¿no?, y fuertemente patriarcal, juega un papel importante, ¿no?, aunque compensado por la figura de una mujer, que sería María Magdalena, que luego también lo vamos a ver, pero que yo creo que hay que interpretar a las dos figuras, ¿no? Por eso es tan importante que aparece, por un lado, la prima, ¿no?, Nora, y por otro lado el primo, ¿no? Y luego vamos a ver que vuelven a aparecer los dos andróginos, por un lado la condesa Lyndon, y por otro lado el capellán, ¿no?, que no por casualidad es un capellán, porque encarna la figura religiosa de Cristo, ¿no?, figura patriarcal religiosa, pero está al lado María Magdalena como la figura herética, ¿no?, es decir, esa herejía de hasta qué punto Cristo tuvo una descendencia, pero que yo creo que eso también es una tapadera, es una cortina de humo, el hecho de que Cristo y María Magdalena tuviesen descendencia, y todo esto del linaje de María Magdalena, ¿no?, de la flor de lis, ¿no?, de los linajes merovingios, ¿no?, nobleza negra, etcétera. Pero yo creo que en el fondo también es una tapadera, porque lo que está mucho más en el corazón de eso es la androginia y la doble androginia, y en el límite el doble andrógino infértil que recurre a doncellas, como ya veíamos en el mito de Sara, el mito de Rebeca, el mito de Ana y María, a doncellas fértiles que luego son hijos adoptados por las figuras andróginas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ni Cristo ni María Magdalena
acabarían siendo andróginos, en su límite transexuales encubiertos, y no serían linajes fértiles. Serían simplemente los frentes que coloca el poder para, digamos, crear la gran religión de masas, la gran operación de ingeniería social, que son las grandes religiones de masas, pero encubriendo en el fondo que la maternidad es una maternidad subrogada, es una maternidad de doncellas, de esclavas de control mental mediante trauma, evidentemente también, porque también hay que traumatizar desde, pero se entiende, pero en la sombra, ¿no? Y luego, pues bueno, después de este escenario, vemos que ya Barry ha entrado en el bando, en el lado prusiano, pero que en realidad son aliados de los ingleses y, bueno, pues está, digamos, ya seguro. Está seguro porque son aliados y porque tampoco ya hay nadie ahí de su ejército, ¿no? Entonces, de alguna manera, él ha conseguido librarse de su ejército, pero ya hemos visto que no lo ha hecho de una manera tan limpia como parece, ¿no? Y si antes lo que veíamos era básicamente estructuras de árboles cabalísticas, donde había dos árboles con un árbol central en ocasiones, ¿no? Nos hablaban de esas rivalidades entre dos linajes, ¿no? Todo eso vinculado al simbolismo fálico de las pistolas y de los duelos, etc. Aquí lo que vemos son muchos soldados y muchos árboles en línea, ¿no? Lo cual evidentemente tiene un significado bastante claro, ¿no? Estamos ya en el reino de la masa fálica, ¿no? De la masa de falos, ¿no? Frente a una rivalidad entre dos falos. Aquí lo que tenemos es simplemente un bosque de falos, un bosque de nabos, ¿no? Como diría alguien, ¿no? Y justamente cuando llega a una población, ¿no? Barry, volvemos a encontrar el campanario con la torre afilada, apuntada, que es importante para interpretar lo que vamos a ver ahora, que es el encuentro de Barry con una campesina prusiana, ¿no? Lo que sería una alemana, ¿no? de hoy, ¿no? Estamos en el centro de la Alemania, ¿no? de lo que era, me parece que era Hannover, que era el reino de Hannover o el condado de Hannover, no sé exactamente a nivel histórico, pero y aquí otra vez vamos a ver un doble juego, ¿no? Kubrick nos va a contar una historia como muy romántica, con una luz maravillosa, donde se encuentran el soldado y la campesina, ¿no? Ella va con un asno, ¿no? Yo creo que hay referencias también bíblicas y cosas de esas, ¿no? Y de hecho ella tiene un hijo, ¿no? Entonces aquí vemos otra vez esa idea, porque de alguna manera aquí se vuelve a cerrar el círculo vicioso del que hablábamos, y otra vez volvemos a ver lo que ha podido ser, lo que nos han contado de la infancia de Barry, ¿se entiende, no? Que esto es una cosa que hace Kubrick en muchas de sus películas, ¿no? En La Naranja Mecánica, por ejemplo, lo hace. Él otra vez, es decir, ese niño es lo que podría haber sido el propio Barry cuando llegó el capitán Grogan, ¿se entiende?, a estar con su mujer, ¿no? Aquí vemos el matiz, ¿no? Porque ahora veremos que, evidentemente, Barry y esta joven, que de hecho se llama Lieschen, ¿no? Y es una ¿cómo te dice Lieschen, ¿no? Donde volvemos a ver una alusión a lis, a la flor de lis, por lo tanto, a lo que hablábamos, ¿no? A María Magdalena, al linaje al supuesto linaje de María Magdalena y de Jesucristo, pero que para nosotros es una tapadera, ¿no? Porque en realidad son linajes encubiertos de vírgenes y de esclavas de control mental de los templos, ¿no? Hoy serían los grandes templos de la CIA, las bases secretas, ¿no? Serían el equivalente donde se crean a las esclavas con determinados linajes, pero en el marco de la traumatización, para hacer de ellos niños traumatizados aptos para encarnar la psicopatocracia global, ¿no? Entonces, en el pasado igual, pero a otra escala, y a una escala más oculta, ¿no? Digamos, hoy llegamos a acceder a eso más o menos a través de determinados whistleblowers, etcétera, filtrando mucho la información, porque hay partes que probablemente son desinformación, etcétera, pero entonces igual la mecánica es siempre la misma, el sistema no cambia, siempre es el mismo sistema, desde hace milenios nunca ha cambiado nada, solo cambian capas superficiales que no cambian las capas profundas del sistema, ¿no? Y entonces ahí Barry le pregunta a esta Lieschen, ¿no? Lieschen es el diminutivo en alemán, ¿no? Es como la pequeña lis, ¿no? La pequeña flor de lis, ¿no? Está otra vez toda la idea de esa triangulación, ¿no? De esa triada, ¿no? La flor de lis, ¿no? Y
y le pregunta justamente al niño, dice, ¿es un niño o una niña? ¿No? Es decir, estamos otra vez en esa idea porque de lo que se trata es de producir al andrógeno, ¿no? Y estamos otra vez en esa idea de que él se acuesta, porque evidentemente con esta Lieschen, ¿no? Esta Lieschen es un poco como su madre, que acaba teniendo distintos hijos de distintos, ¿entienden? Y algunos de ellos acabarán siendo, ¿no? Parte de, ¿no? Porque a ver, esto nos lo cuenta como una cosa muy romántica y muy bonita, ¿no? Porque, claro, el espectador occidental que está, yo creo, tremendamente, digamos, programado, tremendamente adoctrinado, yo creo que mucho más que en otras épocas, a pesar de que se cree lo contrario, yo creo que vivimos una de las épocas de mayor aborregamiento, de mayor programación, la gente tiene una comprensión de la realidad tremendamente alejada de esa realidad profunda que da forma al sistema y como Kubrick lo sabe, como le está hablando a esas masas occidentales programadas, nos tiene que contar todo esto como una historia de amor romántica, no sé qué, cuando sabemos que esto no es así, ¿vale? Esto es la guerra, y la guerra es la guerra, y a la guerra se va a conquistar territorios, a conquistar tierras, y a la guerra se va a violar, ¿se entiende? Es decir, ya sé que esto puede sonar muy fuerte, pero así es como ha sido siempre, así es como es hoy, y eso es lo que mueve a las guerras de hoy también, incluso a las propias guerras de este occidente tan moral y tan ético, que en realidad utiliza esa lógica con los yihadistas trabajando a su servicio de manera encubierta, ¿no? ¿Se entiende? Por lo tanto, aquí lo que estamos es ante ante lo que, es decir, vuelve a ser un poco la misma lógica, ¿no? La sustitución del padre natural por un padre sustitutorio, pero que en cierta manera también puede haber llegado a ser padre, ¿se entiende? Por eso ese Grogan puede perfectamente haber sido el real padre de George, bueno, Grogan respecto de George, del rey George, pero Grogan a su vez respecto de Barry, ¿no? ¿Se entiende? En estos linajes encubiertos en los que ellos no declaran que son realmente hijos biológicos, por lo que hemos dicho antes, porque forma parte de la iniciación psicopatocrática, ¿no? El no saber que ya te lo has ganado, la primogenitura, sino que el primogénito no es el que nace primero, el primogénito es el más psicópata, ¿vale? Y esto nos lo cuenta muy bien porque además está vinculado, como decíamos, a cómo llega el patriarcado a, digamos, a arrebatar ese régimen matriarcal de las sociedades tradicionales, ¿no? Y en cada detalle, ¿no? Kubrick en cada detalle lo muestra, ¿no? Se vuelve a cruzar con una madre que va con un niño, ¿no? Pero no va con el padre, ¿no? Porque evidentemente los padres están en la guerra, ¿no? Como pasa justamente con el marido de esta Lieschen, ¿no? Y ahí vemos cómo se cruza Barry con regimientos que están reclutando, ¿no? Y ahí nos dicen claramente, ¿no? Que los tienen que reclutar pues de las masas más marginales de la sociedad, la misma lógica de siempre, hoy exactamente lo mismo, ¿no? El sistema crea las crisis para crear toda una masa de población desfavorecida, marginal, presta a rebelarse y luego recuperar esa rebeldía en forma de revolución de color, en forma de migración, crisis migratoria ingenierizada, donde las agencias de inteligencia se utilizan como frentes a las mafias del narcotráfico y de la inmigración, etcétera. Siempre la misma lógica, ¿no? El yihadismo se hace igual. Aquí vemos lo mismo. Y cómo en el fondo no deja de ser una lógica ritual sacrificial, ¿no? Porque ahí vemos cómo se identifica a los soldados estos que se los está reclutando para utilizarlos como carne de cañón con los corderos que están ahí en el campo, ¿no? Y las ovejas, ¿no? Es decir, con los animales sacrificiales, ¿no? Con el ganado, ¿no? Que es como nos consideran los Illuminati, a los profanos, no somos ganado que ellos cuando quieren sacrifican, ¿no? Cuando toca, ¿no? Entonces, pero es muy importante porque luego vamos a ver esta misma lógica sacrificial a la pequeña escala, ¿no? Aquí lo vemos a la escala de masa y luego lo vamos a ver otra vez en el marco de una gemelaridad, nos coloca a los dos corderos o a las dos ovejas tirando de un carro, donde va el niño de Barry, que luego, como vamos a mostrar, va a ser sacrificado, ¿no? Precisamente para ascender en la pirámide Illuminati, ¿no? Y ahí se encuentra Barry, se cruza con un pequeño
escuadrón o cuadrilla o como se llame del ejército prusiano, ¿no? Que ya digo que son aliados, ¿no? Pero bueno, entonces es el capitán Putendorf y hablan, ¿no? Uno con el otro. Y claro, Barry tiene una personalidad ficticia, tiene una personalidad falsa, que es la que le ha robado a no sé exactamente si es al Jonathan o a otro que era un Frederick, ¿no? Me parece que es al Frederick, ¿no? Porque luego veremos cómo le dan 2 Federicos de oro, ¿no? Cuando le premian por haber tenido, digamos, un buen comportamiento en combate. Pero aquí vemos otra vez esta idea es decir, él ya es una especie de espía, de agente encubierto, donde es decir, es toda esta lógica de la programación, de los alters, que está íntimamente vinculada a las agencias de espionaje, a la masonería, a las tramas de la masonería, hasta qué punto, digamos, determinadas logias respecto de otras, o determinadas facciones respecto de otras, o determinadas, ya hemos hablado de las superlogias, ¿no? Como los poderes mayores crean superlogias más de tipo progresista y superlogias más de tipo conservador para enfrentarlas, ¿no? Enfrentarlas, digamos, a un cierto nivel, en el marco de esa hermandad, ¿no? Entonces, toda esa lógica ambigua entre la hermandad, ¿no?, que constituye la masonería, pero al mismo tiempo la rivalidad, la desconfianza, es decir, porque al final todo el sistema consiste en romper los lazos de confianza horizontal y establecer lazos de coacción verticales, ¿no?, que son los del maestro y el discípulo, ¿no?, pero que son también los de la coacción sadomasoquista, ¿vale? En eso consiste toda la masonería a medida que nos acercamos más a los niveles altos, ¿vale? Toda la masonería inferior es, digamos, una gran cortina de humo donde enfatizan todo el elemento de la hermandad, de la horizontalidad, de que todos somos hermanos, etcétera, ¿no? Pero en realidad todo eso es una tapadera, porque cuanto más subimos a la pirámide, más opera la otra lógica, que es la de romper cualquier lazo horizontal, ¿no? En eso consiste en definitiva el gemelamiento, ¿no? Ellos provocan artificialmente una gemelaridad y una vinculación muy horizontal entre 2 sujetos y luego la rompen para de alguna manera inmunizar al iniciado contra cualquier relación de tipo horizontal, ¿no? Y de alguna manera someterlo a la relación vertical, ¿no?, de poder Illuminati, que también es la de la pirámide, ¿se entiende? Por eso es tan expresivo esa imagen donde vemos a Barry andando ese camino recto, ¿no?, que es el del ascenso en la pirámide, ¿no? Y ahí pues hablan y tal, y vemos de fondo unas cabezas de ciervos, ¿no?, que es una referencia de Kubrick otra vez, como hacía en El Resplandor, ¿no? Veíamos al protagonista Jack Nicholson delante de unas cabezas de animales con cuernos, ¿no? No sé si eran ciervos o eran otro tipo de animales. Y además la hoguera, que aquí también va a jugar un papel muy importante, la vamos a volver a encontrar, ¿no? Y que Kubrick nos está hablando otra vez que todo esto se está dando en el marco de una ritualística, digamos, iniciática, masónica, etcétera, ¿no? El caso es que este capitán Putendorf le dice que es un mentiroso, que le está traicionando, no sé qué, pero en realidad lo hace para someterlo, ¿no? Es decir, para someterlo es decir, de alguna manera le dice, bueno, ya te he pillado, es decir, estás comprometido, por lo tanto ahora, ¿qué prefieres? ¿Ir a la cárcel o trabajar para mí en la tropa, en el ejército, ¿no? Es decir, ¿se entiende, no? Es decir, y así es como funcionan estas jerarquías, ¿no? En definitiva, asciende solo el que está comprometido, ¿no? Y cuanto más arriba estemos, más comprometido tiene que estar el que asciende, porque es precisamente esa coacción, ese compromiso, esa amenaza, el que permite, digamos, que sea obediente, que no se salga, digamos, del guión. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, cuanto más arriba en la pirámide, más, digamos, comprometido tiene que estar el iniciado, y más, digamos, información criminal se tiene que tener de él para utilizarla en su contra en caso de que se salga del. Y todo eso normalmente lo hacen en un marco ritualístico, ¿no?
porque es parte del juego, ¿no? Por eso ese es el sentido del ritual de sexo y de sangre, ¿no? Digamos, hay que ir, digamos, más allá de la línea roja de la transgresión que las sociedades imponen, ¿no? Como convención moral, variable en cada época. Las convenciones morales dependen de las épocas y de las sociedades, pero en todo caso hay, digamos, una línea roja de convención moral, convencionalmente establecida por las sociedades. Pero las sociedades iniciáticas, por definición, tienen un pie dentro y un pie fuera, ¿no? Están jugando de cara a los profanos a que son muy buenos, muy puros y muy ejemplares y mucho honor, pero al mismo tiempo tienen que, porque es parte de esta lógica iniciática, atravesar esa línea roja de la transgresión y además hacerlo progresivamente, en el marco de una iniciación progresiva que establece toda la jerarquía del poder, ¿no? Y entonces vemos ahí cómo nos dice Barry que en el ejército prusiano en realidad son muy duros, son mucho más duros que en el inglés, y castigan ferozmente a los soldados que cometen cualquier infracción, etcétera, ¿no? Y ahí vemos cómo están dando latigazos a un soldado y Barry va adelante como desfilando, ¿no? Pero curiosamente ahí vemos como Barry ha girado el rifle con la bayoneta apuntándole a él, y detrás vemos muy sutilmente a Putendorf, al capitán Putendorf, y van desfilando y van pasando delante de unos soldados que han formado como una hilera, ¿no? De manera que yo me he esforzado por fijar justamente el cuadro en el que vemos a los dos, pero en realidad los vemos separados normalmente. A los tres, de hecho, porque son tres, ¿no? ¿Se entiende? Está jugando Kubrick otra vez con estas triadas coactivas, pero también está jugando con la disociación mental mediante trauma. Es decir, realmente a quien están castigando y dándole latigazos es al propio Barry, ¿se entiende? Pero él está disociando, se está viendo desde fuera a sí mismo, está disociando el trauma, y a su vez de alguna manera está disociando en la figura de su traumatizador, que en definitiva el traumatizador, digamos, como mando, que es el capitán Putendorf, que está detrás, y volvemos a ver cómo han alineado, han colocado al caballo otra vez de perfil, como veíamos en alguna toma, con lo que hay una... Kubrick nos está mostrando que también el poderoso es el animal, ¿se entiende? No es que esta oposición gnóstica que nos hacen entre espíritu y cuerpo, entre espíritu y materia, ¿se entiende? Es decir, esta sublimación, en definitiva es una sublimación de la violencia, ¿no? Lo he contado más detalladamente en mi último libro, ¿no? Pero la coartada del poder consiste en mostrarnos el espíritu sublimado, separado de la violencia que en definitiva alimenta ese espíritu. Y aquí nos lo cuenta muy bien Kubrick con esa, digamos, disociación, donde el propio sometido compartimentaliza, disocia que es un sometido, que es un traumatizado, ¿no? Y esto a todos los niveles, tanto programación dura como programación blanda. Todos, en definitiva, disociamos el que somos esclavos del sistema, ¿no? Y el que el sistema nos maltrata y nos somete, ¿no? Pero es muy significativo cómo el capitán Putendorf aparece montado en un caballo, es decir, aparece como un centauro, ¿no? Es decir, es esa doble dimensión humana y animal, ¿no? Es decir, espiritual y corporal o material, ¿se entiende? La que también encarna el poder, ¿se entiende, no? Por eso Kubrick aquí es lo que distingue a Kubrick de otros directores, ¿no? De otros directores como Spielberg o así, ¿no? Que Kubrick... Todos ellos han hablado más o menos de manera críptica porque no podían hacerlo de otra manera. Pero lo que distingue a Kubrick de todos ellos es que él tiene una especie como de humanidad, como de identificación con el espectador, como de compasión en el mejor sentido de la palabra, de complicidad con el espectador profano, es decir, con el pueblo, con la masa, como para querer enseñarle lo que está pasando en la medida de sus posibilidades, ¿entiende? Él establece un compromiso entre su pertenencia relativa a la masonería y a los Illuminati. Él no era formalmente un Illuminati, pero era un alto masón y trabajaba al servicio de los Illuminati, digamos, ¿no?
esas nociones de Illuminati son muy relativas, porque en definitiva lo que hay son redes de coacción que acaban haciendo que todo el mundo acabe trabajando para, ¿no? Y cuanto menos sepan que trabajan para, de hecho más eficaz es ese trabajo. O sea que es muy relativo lo de la pertenencia formal a lo que sea, ¿no? A los Illuminati, a determinadas sociedades, a determinadas linajes, ¿no? Ya estamos diciendo aquí que incluso la noción de linaje biológico es muy relativa, porque en muchos casos son encubiertos, y son encubiertos incluso para los propios miembros de esos linajes, ¿no? Que no deben saber que son de esos linajes hasta que se han ganado el puesto, ¿no? Y entonces ahí volvemos a ver, ¿no? Hay una escena de combate donde el capitán Putendorf, pues, donde por cierto volvemos a ver la pirámide truncada Illuminati, esta vez desde abajo, ¿no? En la ventana vemos como una especie de pirámide truncada, y pues bueno, hay unas circunstancias donde Barry salva al capitán Putendorf, ¿no? Un poco de la misma manera que había ocurrido antes con el capitán Grogan, ¿no? Donde volvemos a ver cómo en realidad a Barry nos lo muestran como muy bueno, como muy bien intencionado, como ayudando a los demás, pero si nos fijamos, y como con esa cara de bueno que tiene, ¿no? De Ryan O'Neill, de guapete también, no sé qué, ¿se entiende? Pero en el fondo es un trepa. En el fondo es un trepa que solamente ayuda a sus superiores, ¿se entiende? Porque sabe que brindándole ayuda a sus superiores va a acabar beneficiándose y ascendiendo en la pirámide, ¿no? Y entonces efectivamente ha salvado al capitán Grogan, ¿no? Ya digo, nos lo muestran como si él estaba allí, él estaba en el escenario de batalla y se le cae una viga en la cabeza, encima al capitán Putendorf, y Barry muy heroicamente lo salva, ¿no? Y pone en riesgo su vida para salvar a su camarada Putendorf, pero en realidad es un jefe, salva al jefe, y gracias a salvar al jefe asciende, ¿no? Y entonces ahí lo vemos en una fortaleza, ¿no? Donde pues se ha ganado un título al mérito en el frente, y ahí vemos cómo otra vez vuelve a aparecer el cuadrilátero, ¿no? Otra vez vuelve a aparecer la gemelaridad, ¿no? Aparecen como dos grandes losas en el suelo, ¿no? En una están situados los tres, frente que son tres, porque luego va a seguir apareciendo los tres reyes magos, los tres figuras, ¿no? Ya hemos hablado de esa lógica de coacción que funciona de tres, ¿no? Porque siempre hay uno que coacciona al otro, pero que a su vez el primero ha sido coaccionado por otro que está arriba, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de esta rivalidad, hay una coacción como de tres, ¿no? Y luego a su vez hay tríadas de tipo más de erótico fértil, ¿no? Pero entonces aquí vemos cómo Barry está al frente de esos tres altos cargos, y al lado vemos en otra de estas baldosas, por lo tanto la baldosa gemela, vemos a otro personaje que no sabemos muy bien lo que pinta ahí, porque está a un paso al frente, no es ninguno de la tropa que está, digamos, formando el cuadrilátero, y no es otro más que otra vez lo mismo que hemos visto antes, es la disociación del propio Barry, que se ve a sí mismo desde fuera, ¿se entiende, no? Es decir, es toda esta lógica de la disociación mental mediante trauma, ¿no? Como se encarnan distintos alters, ¿no? Como un esclavo de control mental encarna distintos alters que se ven desde fuera, ¿no? Os lo cuentan las MK Ultra, todo eso, pero que en el fondo también a nivel, digamos, de programación de masas es como acaba funcionando la moral, ¿no? La moral acaba funcionando. Ya citaba a Adam Smith y a su libro La teoría de los sentimientos morales, donde nos está hablando todo el rato de esto, ¿no? Como el personaje distinguido, el personaje correcto, que se comporta correctamente, es aquel que de alguna manera se ve desde fuera, ¿no? Se ve como si fuese un personaje, como un espectador imparcial, dice literalmente Adam Smith, ¿no? Y entonces justamente aquí el jefe de este destacamento le apunta con la vara fálica, por supuesto. Ahí tenemos un cofre, ¿no? Otra vez disociación mental, el cofre donde se esconde, tal, y le da 2 Federicos de oro, ¿no? Antes, justamente, en la escena homosexual, en realidad homosexualizante, teníamos a Juan y a Federico, ¿no? Que Federico viene precisamente del alemán y del Friedrich, que tiene que ver con la paz, ¿no? El Federico es el que
porque aquí están bajo el reino de Federico, ¿no? De Hannover, me parece que es. Es decir, es la idea de que la paz es el doble juego, la paz y la guerra, ¿se entiende? Es decir, y aquí le dan 2 Federicos de oro, ¿no? Antes veíamos a Federico y a Juan, ¿no? Y ahí además le dicen que aunque le dan el premio, el jefe le dice que saben que es pues que es un criminal, que es un tipo de moral baja, que no sé qué. Es decir, que si le están ascendiendo no es porque se haya ganado el mérito, sino porque es precisamente un criminal y se ha ganado el mérito en toda esta lógica del doble juego y de la apariencia, que es la que conforma el poder real en las sombras, ¿entiende? Le están dando el premio de cara a la galería, están creando todo, le están ya haciéndole un currículum, ¿vale? Para hacer de él un personaje honorable, con prestigio, con méritos, pero en realidad el jefe le está diciendo que saben que es un cara dura, que es un criminal, y que si le están ascendiendo precisamente es porque lo saben y porque está jugando el doble juego que en definitiva es el que funciona, ¿no? Y otro detalle muy interesante, ya hemos dicho que la vara esta es una vara fálica, es que la chaqueta o la casaca que lleva Barry está abierta por delante y por detrás, ¿no? Tiene una especie de sistema de apertura donde con un botón en los laterales se doblan tanto el frente como la parte trasera de la chaqueta y la abren, ¿no? Cosa que no ocurre, como vemos ahí, en los jefes, ¿no? Bueno, en teoría sí llevan el mismo sistema, pero ahí la tienen cerrada, ¿no? ¿Se entiende el simbolismo? Otra vez, ya vimos cómo se le enganchaba la chaqueta a Barry en la casa de su tío, ¿no? Se le enganchaba la chaqueta en el respaldo de la silla, ¿no? Y lo interpretamos como una alusión de Kubrick a la sodomía, ¿no? A la sodomía, hablamos siempre a la sodomía sadomasoquista en el marco coactivo de relaciones de poder, ¿vale? Y aquí otra vez lo mismo, ¿no? Es muy significativo que justamente aquí nos esté mostrando como que tiene la chaqueta abierta, ¿vale?